Reiteramos que tenemos todo listo y dispuesto para comenzar nuestra charla online. Solo estamos dándole unos minutos a las personas que están ingresando en este momento, preinscrito, por supuesto. Le pedimos un minuto de paciencia. Ya partimos, nosotros tenemos todo listo y dispuesto. Esperemos entonces un par de minutos. Reiteramos, y para quienes se hayan incorporado recientemente, tenemos listo y dispuesto nuestra presentación, nuestra relatora. Estamos a la espera del ingreso de algunas otras personas que lo están haciendo en este minuto, antes de iniciar nuestra charla online, cómo contener y liderar a nuestros equipos en esta época de pandemia. Creo que aquí me faltaría alguna cosa como... Agradecemos a los que ingresaron en primera instancia su paciencia. Estamos a un minuto de iniciar. Bien, quiero darle a todos un saludo de buenos días, esperando que en estas circunstancias estemos bien entre todos. Quiero darle un saludo de parte de ACIMET y su directorio a estas reuniones que esperamos sean de utilidad para todos. En este modo, que está siendo muy usado, ¿no es cierto?, de la teleconferencia, que son encuentros donde nos vemos y nos escuchamos, lamentablemente no podemos cruzarnos ese saludo de mano que normalmente hacemos. Dado este sistema, quiero entregarles algunas recomendaciones propias de esto mismo para quienes lo usen por primera vez. En primer lugar,
Todos los micrófonos estarán silenciados para no tener ruido ambiente que pueda distraer o molestar a la persona que está dando la charla. Abajo tenemos un chat de la plataforma misma, donde pueden ustedes escribir las preguntas para que nuestra psicóloga al final de la sesión pueda responder aquellas preguntas que son respondibles en ese sentido. Después dejaremos también algún mail de consultas posteriores que deban ser un poco más elaboradas. Queremos, por supuesto, agradecer a todos los socios por la preferencia que han seguido dándole a todas nuestras corporaciones. Me refiero a nuestra PIC, a nuestra OTEC, a CET, ¿no es cierto?, a nuestro liceo y a la corporación educacional, a nuestras asesorías y, por supuesto, a lo que es el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Por eso, muchas gracias también. Sobre el tema de hoy, también queremos anticipar que nuestra OTEC está realizando dentro de los próximos días un taller, ellos se llaman de liderazgo, ¿no es cierto?, gestión remota, para que ustedes puedan hacerlo. Abajo hay unos teléfonos, si no, en la página, por supuesto, de ACIMET lo podrán encontrar. Queremos también, como aviso, decirles que tenemos mañana otra videoconferencia tan importante como esta, panorama de inversiones en coyuntura COVID-19. Nosotros postulamos que con todos los cuidados y precauciones que la salud debe tener, nosotros creemos que los proyectos deben continuar y esta charla tiende entonces para ir a revisar cuáles son los proyectos que están en vías de. No podemos partir siempre agradeciendo a quienes incluso en estas circunstancias nos han apoyado. Ellos son nuestros estimados auspiciadores, me refiero a los héroes, ASA, SINTAC, CAP, Asociación Chilena de Seguridad, la OTEC ACIMET, Credit Corp Capital, Indura, Monicop y ACIMET Asesorías. Hoy día nos congrega un tema muy importante. Nosotros como ACIMET, y creo que es lo que piensan muchos de los chilenos, nos enfrentamos a una situación súper compleja, pero que tiene tres facetas re importantes. La primera, por supuesto, lo que está pasando tiene que ver con la salud. Esta enfermedad, este virus que nos acecha día a día y que ha cobrado sus víctimas, de lo cual sabemos, y en ese sentido hemos estado dando muchas recomendaciones, algún protocolo. La segunda es podemos llamarla también pandemia, que dice relación al tema de la economía. Nos va a atacar también fuerte todo lo que es el empleo, el desarrollo y la producción. Pero hay una tercera que nos tiene también muy preocupados y que es la otra salud, no la física, sino que la salud mental, que está también acechándonos y que cada día, sobre todo en cuarentena, nos amenaza también de alguna manera. Por eso que quisimos hoy día invitar a Fernanda Mesa Ferrer, psicóloga de la Universidad Andrés Bello, magíster en psicología clínica, 9 años de experiencia, socia de Red Med Mujeres de Alta Gerencia y socia y consultora de First Consulting, que nos va a hablar entonces de cómo hacer esta necesaria contención, cómo contener y liderar nuestros equipos en época de pandemia. Sin más, quiero dejar con ustedes entonces a Fernanda. Muy buenos días, Fernanda, y le cedo el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, bien. Buenos días, ahora sí, ahí estoy proyectando, puedo compartir pantalla. Gracias Marcelo por tu presentación. Quisiera partir por agradecer la oportunidad y la invitación que me ha dado el equipo de ACIMET de poder, digamos, compartir esta instancia con ustedes y poder, digamos, compartir nuestros conocimientos desde el área de la psicología y el área de los recursos humanos con ustedes. Y efectivamente, bueno, darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando esta mañana. Bueno, efectivamente, hace algunos días me contactó el equipo de ACIMET para poder, digamos,
pedirme ayuda sobre, digamos, darles herramientas a los líderes en esta época de pandemia, ¿sí? Y que tiene que ver con entregarles herramientas respecto de cómo apoyarlos en términos de cómo contener y cómo liderar a los equipos que ustedes tienen hoy día a cargo, o en su calidad de tomadores de decisiones y miembros de, digamos, de cada una de sus organizaciones. Entonces, hoy día, porque sin duda ustedes están en un rol multifacético, que los expone tanto a velar por la viabilidad y la mantención de la operación de sus empresas, y también tener que contener a las personas que trabajan con ustedes. Por lo tanto, desde ahí, digamos, en mi rol de consultora, que quisiera desde ahí inmediatamente ajustar expectativas de que efectivamente yo soy consultora del mundo de los recursos humanos, pero no soy experta en pandemias, no soy experta en, digamos, crisis de este nivel, y creo que nadie lo es. ¿Sí? En ese sentido, tenemos que ajustar expectativas que no hay ningún experto en esta materia. Nadie había escrito, digamos, alguna receta infalible respecto de cómo reaccionar en ningún aspecto, desde ninguna variable, ni desde la económica, ni de la social, ni desde la salud, ni tampoco desde la salud mental, o desde cómo tenemos que reaccionar con nuestros equipos en este caso. Entonces, la verdad es que, como les decía, no vengo a proponerles alguna receta infalible o algún método, digamos, de cómo actuar, sino que lo que vengo a proponerles es simplemente una reflexión y a ordenar ciertas metodologías o reflexiones que han ya existido en el mundo de los recursos humanos y proponérselas como herramienta para que ustedes puedan utilizarlas de manera más factible con sus equipos, ¿sí? Y desde ahí, bueno, conectarnos, por supuesto, con las oportunidades que se nos van a ir presentando, conectarnos con la oportunidad que hoy día, que para mí resulta sin más la más nutritiva, ¿no? Que es que hoy día, efectivamente, como no tenemos expertos y como no podemos seguir ningún tipo de dictamen en esto, tenemos frente a nosotros la oportunidad de visualizar y construir con nuestros equipos la mejor estrategia de gestión de crisis, ¿sí? Y tomar las oportunidades que nosotros mismos vayamos construyendo con nuestros equipos. Y desde ahí, efectivamente, la riqueza del resultado que obtengamos va a ser infinita, ¿sí? Bien, antes de comenzar, la primera invitación que les quiero hacer, efectivamente, es a reconocer nuestro desconocimiento total sobre esta materia, ¿sí? Tenemos que ponernos en esa posición para tener la apertura de aprendizaje, para tener la apertura de reflexión, reconocer también la sensación de poco confort que tenemos hoy día. Estamos todos inquietos, estamos todos incómodos, estamos todos, ¿por qué no decirlo?, con un nivel de estrés al cual quizás no todo el mundo está acostumbrado, y debemos quitarnos el miedo a no saber, el miedo a no dominar la situación, y efectivamente legitimarlo. Entonces, desde ahí, efectivamente, tenemos que aperturarnos a esta oportunidad que tenemos hoy día de incluso poder reaccionar de manera preventiva con nuestros equipos, porque ya lo vamos a abordar en la presentación. Hoy día tenemos la oportunidad de reaccionar mientras las cosas están sucediendo, ¿sí? Bien. Desde que efectivamente se declaró el coronavirus como una pandemia, bueno, efectivamente empezó a pasar en otros países antes que acá en Chile, pero desde que llegó a nuestro país, más o menos a principios de marzo, empezamos a tener un montón de cambios de rutina, de cambios en el fondo que nos fueron instalando en un nuevo escenario que efectivamente nos puso frente a la crisis más importante de nuestra historia, ¿sí? Empezaron a establecerse ciertas medidas como el yo me quedo en casa, efectivamente empezaron a implementarse ciertas, digamos, medidas preventivas y luego obligatorias como programas desde el mismo gobierno, ¿sí? Algunos empezamos a teletrabajar, algunos empezamos también a tener cambios de rutina, ¿cierto? Eso implicó que efectivamente todas las familias, todos tuviéramos que empezar a tener ciertos cambios de hábitos y ciertas modificaciones que tenían cierto, ¿por qué no decirlo? Tuvimos que poner nuestra capacidad de adaptación al máximo nivel, ¿sí? Y desde ahí efectivamente
tuvimos que empezar incluso a ir al doctor por videollamada, tuvimos que empezar a investigar sobre el COVID-19 por aplicaciones, tuvimos que efectivamente, bueno, ciertas familias tuvieron que acomodar sus rutinas, empezar a estar con sus niños mientras algunos estudiaban, otros trabajaban, etcétera, reacomodar ciertas funciones, empezamos hasta incluso a celebrar nuestros cumpleaños por videollamada o aplicaciones web, y también empezó un estrés también por el evitar los contagios, y en el caso, digamos, de lo que nos convoca, se empezaron a implementar protocolos de medidas sanitarias bastante importantes para evitar los contagios y proteger las medidas de contagio en los lugares de trabajo. Y eso, evidentemente, nos expuso a escenarios que al principio nos parecían extraordinarios, ¿sí? Nos parecían bastante fuera de lo cotidiano, nos parecían, digamos, nos llamaban bastante la atención, pero incluso hoy día ya lo hemos naturalizado, varios de ellos. Entonces, es impresionante cómo aquello que desde el teletrabajo, desde el hecho de estar conectados mucho, digamos, por medio de plataformas web, el hecho de cambiar rutinas, el hecho de andar con mascarillas, el hecho de estar hoy día preocupados de medidas sanitarias más que nunca, antes lo visualizábamos como algo que quizás iba a suceder en el futuro, ¿sí? Pero en pocos días, lamentablemente, se hizo realidad, ¿sí? Y hoy día eso efectivamente nos expone a un proceso de cambio que ha sido bastante agresivo, y que inevitablemente, como me imagino que varios de ustedes conocen, una vez más nos expone a nuestra famosa curva del cambio, ¿sí? Esta famosa curva de cambio en el mundo de los recursos humanos la usamos muchísimo para representar efectivamente lo que sufrimos como personas, el proceso, está escrito ahí a grosso modo, pero efectivamente cada vez que nosotros salimos de nuestra zona de confort, se nos solicita aprender cosas nuevas o modificar nuestra forma de proceder cotidiana, efectivamente entramos en un proceso al principio de negación, ¿eh? No queremos en el fondo vivirlo, no queremos cambiar nuestra situación cotidiana. Después entramos en un proceso de resistencia, de decir, bueno, sí, efectivamente tiene ciertas cosas positivas, pero va a durar poco, no lo quiero asumir como tal. Después viene un proceso de exploración en donde efectivamente empezamos a, valga la redundancia, a explorar o conocer ciertas herramientas, nos empezamos a sentir quizás un poco más cómodos, y finalmente empezamos en esa comodidad, a establecer una situación ya de recomponer esa zona de confort, a sentirnos, digamos, a ver lo virtuoso que es este proceso de cambio, y desde ahí también terminamos comprometiéndonos, ¿sí? Ahora, efectivamente, dentro de esa curva, de ese proceso, es importante que se van produciendo o vamos notando ciertas emociones, ciertos riesgos, se van visualizando ciertas dudas, ciertas ansiedades, incluso podemos caer en la sensación de caos, ¿sí? Que es algo que me imagino que todos ustedes han visualizado, les ha pasado en estos meses incluso, ¿sí? Pero sobre todo se van presentando ciertos riesgos y ciertas oportunidades, y eso es importante que estemos muy atentos, porque efectivamente parte de lo normal y lo esperable sería que fluctuemos, ¿no? Porque esto no es un proceso lineal en ningún caso, pero lo importante es que tenemos que estar muy atentos para aquellas ansiedades o aquellas emociones que se van produciendo, utilizarlas, desde el lado movilizador más que el paralizador, ¿ya? Y esto quiero hacer mucho hincapié, porque efectivamente es muy fácil que la ansiedad, que el desconocimiento, que la necesidad, digamos, de volver a nuestra zona de confort, que es algo intrínseco al ser humano, nos paralice, ¿sí? Y en estos casos es muy importante que ustedes como líderes tiendan o puedan movilizar a sus equipos o puedan transmitir la seguridad para generar movilización, para generar la promoción del cambio, para poder invitar al cambio, para poder transmitir la seguridad necesaria que necesitan los equipos o las personas incluso desde su individualidad máxima, para poder confiar, ¿sí? Y desde ahí el día de mañana poder tener un acceso de manera, o sea, con más apertura finalmente, ¿sí? En este caso, también parte del proceso de cambio, me imagino que varios de ustedes han escuchado que hay muchos autores hablando que estamos experimentando un laboratorio social universal,
¿sí? No sé si lo han escuchado, pero efectivamente ellos hablan de que hace varios años ya atrás nos veníamos preguntando cómo sería el teletrabajo, ¿sí? ¿Cómo sería efectivamente si es que el día de mañana todos teletrabajáramos o lo hiciéramos de manera remota? Varias empresas multinacionales, sobre todo, había tendencia de instalar, por ejemplo, mecánicas como el home office algunos días a la semana, o poder incluso, no sé, establecer, digamos, dinámicas corporativas entre distintos países, entonces recurrían a estas plataformas virtuales, pero en Chile, sobre todo, teníamos una resistencia importante al teletrabajo. Nos gusta mucho el tema presencial, nos gusta reunirnos en el fondo de la sala de reuniones con un cafecito, con las galletas, todavía tenemos muchos de esos rituales que efectivamente nos impedían pensar o proyectarnos en el teletrabajo de manera tan rupturista, ¿no? También pensábamos o nos cuestionábamos en distintos estudios, o los distintos autores planteaban qué pasaría si efectivamente una parte importante de la población dejara de trabajar. Y eso absolutamente eso era inimaginable. Y desde ahí también nos preguntábamos cómo nos manejaríamos o cómo nos comunicaríamos en situaciones de crisis. Y claro, efectivamente había muchas hipótesis, nos recomendaban ciertas cosas, etcétera, pero desde ahí efectivamente hubo poco desarrollo respecto de la realidad que íbamos a vivir, la realidad que estamos viviendo hoy día. Y ahí es donde se propone el concepto del laboratorio que estamos viviendo, porque efectivamente estamos experimentando un cambio de paradigma, estamos viviendo una adaptación ya no solamente laboral o en términos colectivos del cambio que estamos vivenciando en términos de quizás esos comportamientos que teníamos como equipo, en términos de culturas organizacionales quizás, sino que estamos teniendo un cambio de adaptación personal. Y eso ya tiene una implicancia que se atomiza de una manera distinta, en términos de que estamos poniendo en juego nuestros talentos de manera distinta, estamos poniendo en juego nuestra actitud de manera distinta, y eso inevitablemente tiene evidentemente costos asociados, pero también tiene la maravillosa oportunidad de que una vez más podemos ir interfiriendo y podemos ir, sondeándolo de inmediato y también interfiriéndolo en la marcha, ¿sí? Y ojo, no solo desde lo concreto, en términos de nuestras políticas, procesos o las estructuras, digamos, de lo que nos une en nuestros, digamos, entornos laborales, sino que también en el ensayo, digamos, de los líderes respecto de cómo está funcionando nuestra colaboratividad, cómo estamos manejando la transparencia de la información, por ejemplo, en aspectos más funcionales. Por eso se dice también que es un ensayo histórico del rol de los líderes, de cómo nos estamos poniendo en juego efectivamente en el aspecto más blando, ¿sí? Bien. Efectivamente, uno de los ejemplos más concretos que estamos viviendo hoy día respecto de este proceso de cambio, que lo estamos visualizando, lo estamos viviendo, es el teletrabajo, ¿sí? Es uno de los ejemplos más concretos del proceso de cambio que estamos viviendo, y la Asociación Chilena de Seguridad hizo un estudio en abril, digamos, de este año reciente, y quiero ser bastante enfática en comentarles que este estudio corresponde a 468 empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad, y corresponden solo a grandes empresas. Ojo que aquí no vamos a hablar del segmento de las pymes, ¿ya? Pero corresponden sí a empresas que están en todo el territorio nacional, y representan a, digamos, todo el segmento, digamos, de los rubros de las empresas. Y en este estudio se demostró que efectivamente hoy día el 95% de esas empresas está utilizando el teletrabajo, están teletrabajando, y solamente el 5% de esas empresas está, digamos, con funcionamiento presencial, ¿ya? Y ojo con esto, que es lo que más a mí me interesó, y es lo que más nos habla del proceso de cambio que yo les recién comentaba, que efectivamente el 81% de estas empresas lo está implementando desde marzo a la fecha, ¿ya? Por lo tanto, nos habla de un proceso de cambio bastante agresivo, porque solamente el 16% lo usaba desde hace un año a la fecha, ¿sí? Por lo tanto,
teníamos una muestra bastante pequeña de representación de quienes usaban el teletrabajo, que eso no significa solamente de quienes lo usaban o no, sino que tenía que ver que quienes sabían usarlo, quienes estaban acostumbrados a usarlo, quienes tenían la cultura de utilizarlo, porque como ya nos hemos dado cuenta quizás en estos meses, teletrabajar no es lo mismo que trabajar presencialmente, ¿sí? Entonces, efectivamente, bueno, en estos 2 meses hemos tenido que aprender a teletrabajar, y también en este estudio nos cuentan que efectivamente casi un 49% también ha implementado su totalidad de dotación de manera remota. Y en ese sentido, efectivamente también la proyecta, un 66% más o menos, la proyecta como con una intención indefinida en caso de que por supuesto los resultados sean positivos de su implementación, lo cual efectivamente nos pone hoy día en un escenario de cambio cultural, ¿sí? En donde efectivamente este modelo de trabajo a distancia probablemente va a instalarse, probablemente va a quedarse con nosotros, y en donde la flexibilidad va a ser una competencia que tenemos que poner en juego de aquí en adelante. Ahora, y efectivamente parece que van a ser tendencia. Pero, tanto en el teletrabajo como digamos, en el trabajo presencial o en el desempeño presencial, también hay algo que no ha cambiado, ¿sí? Hay algo que, perdón, la palabra también estuvo mal dicha, digamos. Hay algo que no ha cambiado y aquí quiero ser muy enfática, y es que hay una declaración que siempre hemos tenido presente, sobre todo en el mundo de los recursos humanos, hay algo que somos muy enfáticos y que siempre le queremos dar mucha fuerza, pero efectivamente es que las personas son lo más importante, ¿sí? Antes, durante y después, siempre las personas van a ser, digamos, el principal activo de las empresas, independiente del tamaño de las empresas que tengan, independiente a lo que se dediquen las empresas. Efectivamente, una vez más se demuestra que las organizaciones y su funcionamiento dependen de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente la pieza medular del éxito, la pieza medular de un proceso de adaptación, vuelven a ser las personas, y siempre dependemos de ellas, dependemos de, en este caso, nosotros mismos, de ustedes como líderes. Son piezas fundamentales para poder efectivamente manejar esta crisis que estamos viviendo en este caso, y salir adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente las empresas no se articulan solas. Por más tecnología, por más procesos, por más políticas que tengamos, la estrategia no se articula sola, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que esto no lo perdamos de vista. Y muchas veces, o digamos muchos autores también proponen que las organizaciones son aquello que sus colaboradores opinan de ellas mismas, ¿ya? Y en ese sentido nos hemos enfrentado a visualizar que muchas de las personas también han reaccionado de una manera, digamos, correlativa a cómo funcionan sus estructuras hoy día, ¿ya? Y vemos que una vez más, que las estructuras jerárquicas, aquellas estructuras un poco más rígidas, en donde efectivamente la toma de decisiones está concentrada en pocas personas, en donde sin duda, efectivamente, más allá digamos, de la flexibilidad que exista, digamos, ¿no? Tiene que ver con que la capacidad de decisión y la repartición, digamos, de funciones esté tan concentrada, ese tipo de estructura se va a ver más bien amenazada, ¿ya? Versus las estructuras y los equipos de personas que se vean, digamos, con la estructura más matricial, en donde efectivamente haya menos burocracia, haya una capacidad de tomar decisión bastante más ágil y con mayor adaptabilidad, ¿ya? Y en eso aparece el concepto que nosotros, los psicólogos del mundo de los recursos humanos en general llamamos la plasticidad organizacional. Y la plasticidad organizacional tiene que ver con esta posibilidad de adaptarnos, con esta posibilidad de ser ágiles y con tendencia al cambio. Y eso no solamente depende de las estructuras que tengamos en las empresas o de la parte de diseño, sino que siempre vuelve a depender una vez más de los líderes y de las personas, ¿sí? Bien, y por lo mismo, efectivamente, se visualiza en estas etapas, una vez más, el perfil de los liderazgos que tenemos en nuestros ejecutivos, ¿ya?
se ha visto efectivamente que, para exponerlo, digamos, a grosso modo, que existen líderes que han caído lamentablemente en el abanicamiento o en un estado, digamos, ya de paralización, en donde efectivamente simplemente han caído en responder a instrucciones más bien lineales, en donde han sido poco constructivos o poco dúctiles, ¿no?, en su capacidad de adaptación, versus aquellos que sin duda también tienen susto, están atemorizados, entienden la gravedad de la situación, pero han podido movilizarse, han podido, digamos, poder tener la capacidad de generar mecanismos correctivos, preventivos, e incluso poder proponer nuevas soluciones ante lo que está ocurriendo, porque han abierto esta posibilidad de discutir o de generar instancias colaborativas con sus equipos, en donde han podido generar nuevas oportunidades de desarrollo, ¿ya? Y que quizás en el fondo con una sola conversación, o quizás solamente visualizando lo que está ocurriendo y poder sondear lo que está ocurriendo en sus equipos, han podido tener, digamos, una visión un poco más completa y una visión un poco más humana que les ha permitido un acercamiento más estratégico y más directo de lo que está sucediendo. Y esto, ojo, no lo estoy proponiendo yo, no es nuevo, al revés. Llevamos años leyéndolo. Autores en el fondo llevan años proponiéndolo, que son las famosas empresas TIL, que efectivamente es un modo de proceder de mayor liderazgo, o sea, perdón, de un liderazgo bastante más colaborativo, y desde ahí efectivamente tenemos un montón de ejemplos de empresas que ya lo están incorporando en el mundo, y que no nos cansamos de leer sus casos de éxitos, ¿no? Pero hoy día tenemos que ser responsables y poder incluso acercarnos a estas empresas que son un poco más resistentes a esta implementación, para que podamos en el fondo tomarlo como un nuevo formato de proceder, un nuevo formato de liderazgo, ¿sí? Y desde ahí, efectivamente, hay un autor, o sea, en el fondo que es un conferencista reconocido, que habla del propósito en el liderazgo, que es Alejandro Melamed, y él habla de manera hoy día, sobre todo muy atingente, muy asertiva, que habla de liderar desde la era CO, ¿sí? Y la era CO, efectivamente, se refiere con comenzar a implementar estos nuevos estilos de liderazgo desde la era CO, refiriéndose a con colaboración, liderar con cooperación, liderar con conexión, liderar con compromiso y liderar con confianza, ¿sí? Efectivamente, el nombre es bastante adecuado porque con esto espero que no se les olvide, porque es la era CO de COVID, digamos, 19 sin duda, por eso es tan atingente. Él lo nombró así, pero imagínense la coincidencia que tiene además con estos atributos que son los que, sin lugar a dudas, debemos comenzar a implementar si es que ya no los están implementando con sus equipos. ¿Bien? Y respecto, digamos, de uno de los atributos que acabamos de mencionar, que es la conexión, efectivamente, hoy día nos piden, con la pandemia, nos piden empezar a conectar, o sea, perdón, nos piden, digamos, alejarnos, nos piden el aislamiento social, y desde ahí se hace cada vez más necesaria la conexión. ¿Ah? Nos damos cuenta de la importancia que tiene la conexión humana, la importancia que tienen las relaciones interpersonales en nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no? Y de hecho, no sé si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio, ya se han ido dando cuenta de efectivamente de lo importante que era la conexión en el equipo cuando trabajábamos de manera presencial. ¿Cuánto tiempo dedicábamos, por ejemplo, a las reuniones presenciales? ¿Cuánto tiempo dedicábamos a prepararnos un cafecito entre todos, digamos, en el pasillo? ¿O cuánto tiempo dedicábamos a, entre llegar a la oficina, saludarnos, ponernos a trabajar? ¿Cuánto tiempo dedicábamos para tener contacto finalmente, independiente de tuviéramos oficinas privadas, oficinas compartidas, independiente de cuál fuera el formato del layout de nuestras oficinas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a compartir, a interactuar? Que finalmente es algo intrínseco al ser humano. Entonces, desde ahí es impresionante cómo hoy día valoramos y notamos la diferencia de esta falta que nos hace el interactuar. E incluso, ojo, que hoy día se está anunciando, algunos lo llaman la pandemia de la pandemia, o a otros le llaman la pandemia de la soledad, ¿sí? Que efectivamente
estamos en un momento histórico en donde más personas solas hay en el mundo respecto del aislamiento que se nos está solicitando, y ya sabemos, digamos, nos podemos imaginar efectivamente los efectos negativos que eso puede producir, ¿cierto? Entonces, se visualiza la importancia, más que nunca, digamos, la importancia de poder conectar con nuestros equipos, de la manera, de la manera que sea posible, en la manera en que lo podamos lograr. Y desde ahí, efectivamente, cuando digo conectar, no necesariamente tiene que ver con conectar de manera presencial, sino que hablo de conectar de una manera un poco más humana, de conectar, por ejemplo, transparentando nuestros vínculos, transparentando nuestras emociones, transparentando nuestros miedos, ¿sí? Lo que les decía al iniciar la charla, efectivamente lo importante que es, uno, reconocer el desconocimiento, reconocer que efectivamente hay días que amanecemos de buen ánimo, hay días que amanecemos de mal ánimo, o que amanecemos efectivamente con un poco más de miedo, menos miedo. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando escuchamos al gobierno con las estadísticas del número de contagiados? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos contacto con nuestras familias o no? Etcétera, etcétera. Transparentar efectivamente las emociones que tenemos respecto de lo que está sucediendo y respecto, digamos, de nuestro día a día. Además, ojo, hay algo muy importante. Como equipo, estamos compartiendo algo que es bastante, algo que compartimos y algo que es común a todos, que es que perdimos nuestra zona de confort laboral, ¿sí? Todos teníamos nuestro equipo, manejábamos nuestro trabajo, conocíamos a nuestro jefe, conocíamos nuestra rutina, conocíamos la forma en que trabajamos, conocíamos perfectamente nuestras tareas, labores y jornada completa de trabajo. Y desde ahí hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que aperturarnos a una incertidumbre laboral importante. Y eso efectivamente es un duelo compartido que tienen los distintos equipos y que sería muy interesante que lo pudieran ir compartiendo. Y eso, en el compartir, tiene que ver con establecer el diálogo, la contención común entre ustedes, para ir resignificándolo e incluso creando entre todos opciones de salida, opciones de soluciones, viendo efectivamente cómo pueden mirarlo de manera distinta y construir una nueva zona de confort muchas veces, ¿sí? Y por lo mismo, efectivamente siempre acá aparece la oportunidad de resignificar, de crear en el fondo nuevos escenarios, nuevas zonas de confort, como les decía, y de visualizar las oportunidades que se vayan produciendo, porque desde ahí, ojo, también aparece la oportunidad de tranquilizarnos entre nosotros, de transmitirnos calma y de encontrar en nosotros también una zona de protección, ¿sí? De hecho, bueno, en ese sentido, la colaboración emocional que podemos encontrar ya estaba, digamos, anunciándose, porque hace algunos meses ya se decía que las innovaciones quizás no venían de la mano no vendrían, digamos, de la mano de la tecnología, sino que podrían comenzar a venir desde nuevas formas de colaborar. ¿Bien? Y respecto, bueno, de esta colaboración, de los distintos atributos que hemos ido conversando, digamos, del conectar como personas, ¿no? Inevitablemente se empiezan a lucir ciertos atributos, ciertas competencias que tiene que tener un líder, ¿bien? Disculpen. Respecto de, todos sabemos que existen un montón de competencias que ya están estudiadísimas, me imagino las conocen, han leído infinitos textos, infinitos artículos, han ido a capacitaciones quizás también, respecto de las competencias o atributos que tiene que tener un líder para manejar bien un equipo, y podríamos estar toda la mañana hablando de eso. Pero yo quisiera hoy día concentrarme en 4 atributos que me parecen sustanciales que un líder tiene que tener en esta época de pandemia, en esta época de adaptación y de cambio que estamos viviendo, ¿sí? La primera me parece que es enfrentar a nuestros equipos desde la humildad, ¿sí? Enfrentar con el rasgo, digamos, de la humildad en términos de lo que hemos ya anunciado varias veces en las láminas anteriores, de mostrarnos vulnerables, mostrarnos como personas, legitimar, digamos, nuestro descontento con la situación actual quizá, legitimar el derecho que tenemos y la situación del no saber todo lo que está sucediendo o lo que va a suceder en un futuro próximo, de efectivamente legitimar y mostrar nuestras emociones también, etc.
¿sí? Y no presentarnos como figuras, digamos, en que no nos pasa nada a veces a los líderes, o tan referentes de firmeza, etcétera, ¿sí? También es importante que los líderes nos presentemos o actuemos con serenidad, ¿sí? Que efectivamente en estos tiempos más turbulentos y que todo está tendiendo al estrés, nosotros seamos promotores de la calma, que seamos capaces de detenernos, de pensar antes de actuar, de pensar antes de hablar, de efectivamente tratar de ser menos impulsivos, de tratar de no promover los conflictos que no sean necesarios, ¿sí? Actuar, por supuesto, siempre desde la empatía, esto es fundamental. No solamente ponernos en el lugar del otro como una definición, sino que indudablemente actuar como personas, como líderes, como miembros de un equipo, como digamos, actuar de una manera empática, no solamente desde nuestro rol como personas, sino que desde nuestro rol y responsabilidad que tenemos dentro de la empresa. ¿Sí? Ponernos en los zapatos de, efectivamente, el operador, en los zapatos de los demás líderes, en los zapatos, efectivamente, muchas veces de los dueños de la compañía, o de los directores de la compañía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo más importante también es poder actuar y poder dirigir a nuestros equipos con claridad, ¿sí? Me parece que si no estamos entendiendo bien lo que está pasando, y ojo, aquí no me refiero necesariamente al coronavirus, ni tampoco a la situación, digamos, país, o a las grandes políticas, ¿no? Sino que me refiero a lo que está pasando en nuestro equipo, a las directrices locales, a lo que está pasando en nuestro micromundo, ¿sí? En términos de, a veces, si no sabemos o no dominamos bien lo que tenemos que comunicar, es mejor efectivamente poder utilizar bien los medios de información, detenernos un segundo, informarnos, chequear bien la información, utilizar digamos, a los referentes responsables o a los medios responsables de información, utilizar bien nuestra capacidad analítica y utilizar los contenidos correctos, ¿ya? Para luego, digamos, informar nuestros equipos con claridad. Bien, y bueno, efectivamente también empezar a conectar y coordinar a nuestros equipos con, digamos, la mayor coordinación y, digamos, espacio posible para poder lograr una empatía y una coordinación, digamos, de nuestros equipos que resulte eficiente, ¿sí? Y eso, ojo, se puede hacer en una sala de reuniones, que hoy día lo podemos hacer por vía Zoom, en este caso lo que estamos, digamos, haciendo, o en o por cualquier plataforma virtual, pero en su momento la idea era poder coordinarnos o tener instancias de reflexión. También podemos tener instancias de capacitación, por ejemplo. Ahí les estoy mostrando una foto de los Legos, que hoy día es una herramienta bastante innovadora, que no sé si han tenido la oportunidad de conocer, para poder conectarnos con nuestras emociones, para poder también tener desarrollo de empatía entre los distintos equipos. También está la herramienta de Points of View, que también yo soy fanática de esa herramienta porque nos permite entre líderes y colaboradores poder trabajar nuestras emociones, poder tener instancias de conocimiento, poder conectar con nuestros equipos y desde ahí efectivamente alinearnos. Y también, bueno, siempre están las instancias digamos, de esparcimiento o de capacitación, que ahí les puse una foto, digamos, de las instancias que en general hacemos de capacitación outdoor, que tanto anhelamos hoy en día, pero ojo, en ese sentido hay que ajustar expectativas. Hoy día no necesariamente necesitamos grandes capacitaciones, no necesitamos grandes instancias, no necesitamos tanta planificación incluso para generar estas instancias de reflexión, estas instancias de coordinación con nuestros equipos, sino que tenemos que recurrir y reinventarnos para poder, a veces con instancias bastante básicas, bastante sencillas, bastante rutinarias también, en un simple, digamos, contacto telefónico a veces, en una simple videollamada, con un simple correo electrónico,
¿sí? Podemos tener un funcionamiento que nos permita, o un simple contacto con nuestro equipo, que nos permita irnos alineando, ¿sí? Porque efectivamente desde ese contacto, o desde esa posibilidad de alinearnos, podemos ir sondeando como líderes la ansiedad de nuestros equipos y cómo están funcionando, ¿ya? Porque desde ahí es muy importante que podamos mantener esta fluidez, que yo aquí grafico en este gráfico, valga la redundancia, con el canal de flujo, ¿sí? Es muy importante que vayamos monitoreando bien cómo se van articulando las habilidades de nuestro equipo con los desafíos, ¿sí? Porque muchas veces la ansiedad puede entorpecer la confianza que los mismos colaboradores tienen en su trabajo, ¿ya? Y eso lo plantea Martin Seligman, que es uno de los actores, de los autores, digamos, más destacados en lo que respecta, digamos, a la felicidad y a la fluidez de nuestros equipos, sobre todo en épocas de crisis, y creo que si comienzan a implementar, digamos, este tipo de herramientas, sin duda van a comenzar a notar cambios positivos en sus equipos, ¿ya? El solo poner atención en la coordinación de las ansiedades, de preguntarles a los colaboradores efectivamente cómo están lidiando con las tareas que le estamos delegando, cómo están coordinando, si efectivamente están sobrepasados, si están con baja carga, si están con mucha carga de trabajo, si, por ejemplo, están sintiéndose apoyados, si están contando con las herramientas necesarias o no, si les faltan herramientas, o si incluso, en caso de que tengan mayor dominio, si es que pueden incluso empezar a compartirlas con el resto de los equipos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y bueno, efectivamente, poniéndolo en un plano más estructurado quizá, porque hasta el momento hemos ido hablando de las distintas oportunidades o las distintas escenarios donde vemos que los líderes tienen distintas formas de impactar. Creo que, sin duda, acá se lo voy a plantear de manera un poco más, digamos, estructurada, como les decía. Los líderes tienen un impacto, sin duda, en las personas, en el plano colectivo también, ¿ah? Y también en el plano estratégico, ¿ya? Y desde ahí quisiera comentarles o hablar que cuando hablamos de que los líderes impactan en las personas que componen sus equipos, y no solamente en las que ustedes tienen quizás como subordinados, sino que las personas a nivel 360 grados. Los líderes, porque uno no es líder simplemente como jefatura, sino que uno es líder de impacto 360 grados, como les decía, a nivel transversal, porque uno tiene la actitud de líder, ¿sí? Es una función que irradia de manera transversal. Y cuando uno impacta a las personas, uno está impactando, en este caso puntual, con esta pandemia, me quiero referir a que los líderes tienen que impactar respecto de promover el autocuidado, ¿sí? Es fundamental que las personas puedan cuidarse, puedan estar bien para luego aportar al bien común, ¿bien? Esto es como cuando efectivamente nos subimos a un avión y nos enseñan los protocolos de emergencia, ¿sí? Las asistentes de cabina, una vez que nos subimos al avión, nos enseñan, ¿sí? Cuando nos enseñan a ponernos las mascarillas de oxígeno, efectivamente lo primero que nos dicen es, hay que ponerse uno la mascarilla y luego ayudar al que está al lado, ¿sí? Y en ese sentido, esto no es una muestra de egoísmo, ni de egocentrismo, ni de partir por uno, sino que tiene que ver con que debemos fomentar, digamos, primero el autocuidado para estar bien nosotros, para luego, desde ahí, de una manera más potente y más enriquecedora, y con más fuerza, poder ayudar al bienestar común. Y cómo poder estar bien nosotros, o cómo poder ustedes potenciar el bienestar personal de las personas que los rodean, sobre todo en sus equipos, efectivamente partir por promover el cumplimiento de las normas sanitarias, ¿sí? Promuevan el uso de mascarillas, que se laven las manos, reiteren una y otra vez las normas sanitarias en la medida de lo posible, promuevan que las personas que están en sus equipos se estén alimentando bien, que descansen en los espacios que tienen para ello, que efectivamente mantengan la calma, en la medida de lo posible también, por supuesto, que cuiden la mente, que cuiden el cuerpo, ¿sí? Y, ojo, cuando hablamos de las personas, hay algo que es profundamente individual y que las destaca profundamente. Yo no sé si ustedes han conocido la fórmula que define el valor de cada persona en un contexto laboral. Y esta es, efectivamente, C más H por A, que es conocimientos más habilidades por actitud.
¿sí? Y acá obviamente, claro, todos los líderes, todas las personas que componen nuestros equipos tienen conocimientos y habilidades y que estas son absolutamente necesarias y lo valoramos también por eso. Pero ojo que aquí la actitud multiplica, ¿sí? Aquí la actitud es lo que nos distingue. Acá la actitud es lo que agrega valor. Es la actitud en lo que hoy día está solventando esta crisis. La actitud es lo que nos está sacando adelante y es lo que efectivamente nos va a destacar como equipos el día de mañana. Es lo que va a permitirnos que este proceso de aceleración, este proceso de cambio tan abrupto, este proceso de estrés, lo podamos llevar, digamos, de una buena manera. Ya que efectivamente, como líderes, ustedes lamentablemente no eligen lo que ocurre o lo que no ocurre, no eligen las condiciones que estamos viviendo, no pueden determinar cómo nos está yendo incluso como empresa o no, cómo se comportan nuestros clientes, cómo se comportan nuestros proveedores, en qué circunstancias, digamos, está el país o no. Pero sí podemos elegir cómo sortear estas vicisitudes, cómo efectivamente vamos a barajar las situaciones que enfrentamos y desde ahí qué valor queremos agregar, ¿sí? Por lo tanto, la actitud hoy día es el valor diferencial, ¿ya? Y eso tenemos que promoverlo no solamente en nosotros mismos, sino que en nuestros equipos y en las personas que nos están rodeando, tanto en nuestro ambiente laboral, como también en nuestro ambiente familiar, social, etc. Y bueno, en las redes sociales me imagino que habrán visto esta lámina que las quise compartir con ustedes porque me pareció un ejemplo clarísimo de cómo la actitud incide en cómo enfrentamos una situación o cómo, incluso en este caso, leemos una misma situación. Miren, lo quiero leer, digamos, me imagino que ya lo están leyendo ustedes en pantalla, pero si lo leemos desde el lado pesimista, que es desde arriba hacia abajo, sería: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivoca quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. En cambio, si lo leemos desde un lado optimista, miren la diferencia, si lo leemos de abajo hacia arriba, todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Se fijan la gran diferencia? ¿Se fijan efectivamente cómo es impresionante la actitud como marca en un mismo discurso, acá efectivamente en unas mismas frases? Incluso esto lo podemos hacer, digamos, extenso en una misma persona, con las mismas condiciones, con el mismo trabajo, con, digamos, las mismas vicisitudes, la actitud, cómo cambia la situación. ¿Bien? Ahora, también como líderes ustedes estarán impactando en sus comunidades, ¿sí? En el plano colectivo. Y acá, efectivamente, tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro evolucionó en comunidad, ¿ya? Hace miles y miles y miles de años, en millones de años, digamos, siempre ha estado en constante interacción con otros. Y efectivamente hoy día, el estar en cuarentena, el distanciamiento que nos están solicitando, choca brutalmente con nuestro instinto de conectarnos con otros, ¿sí? Y efectivamente la interacción social es lo que nos permite a nosotros muchas veces regular nuestras emociones, lidiar con el estrés e incluso volvernos resilientes frente a ciertas adversidades. Por lo tanto, como líderes tenemos que ser muy conscientes y fomentar ciertas situaciones para poder ir compensando quizás esta falta de contacto social que las personas estamos hoy día experimentando, ¿ya? Que es, por ejemplo, poder quizás promocionar o promover, digamos, en este caso, el hecho de que muchas de las personas que están en nuestros equipos hoy día probablemente estén concentrando gran parte de su interacción social en los espacios laborales o en los entornos laborales. Independiente de que estemos en contacto, o sea, en teletrabajo o en trabajo presencial con nuestros equipos, inevitablemente le estamos dedicando demasiado tiempo al trabajo, porque muchos de ustedes me imagino que están con sobrecarga laboral. Entonces, efectivamente, ya que nuestra vida social se encuentra suspendida, estamos dedicándole o estamos empapando parte de nuestro contacto social en el ambiente laboral. Por tanto, es fundamental que ustedes como líderes puedan generar encuentros agradables, confortables y acogedores en el entorno laboral, ¿sí? Que efectivamente hagamos de esto
no sé, por ejemplo, ¿en qué podemos aportar? Saludarnos, ¿sí? ¿Nos estamos saludando con nuestro equipo cuando nos conectamos? Estamos cuando hacemos una conferencia por teletrabajo, o cuando llegamos al lugar físico con mascarillas, qué sé yo, que son invasivas, pero ¿estamos sonriendo? ¿Estamos mirándonos a los ojos? ¿Estamos haciendo un contacto que nos permita efectivamente detenernos y pensar en el otro o establecer un contacto? ¿Nos estamos preguntando cómo amanecimos? Si efectivamente nos sentimos bien. Porque, ojo, estamos todos sujetos a un posible quizás contagio o malestar, incluso ni siquiera digamos del coronavirus, no quiero ser trágica en ese sentido, pero estamos atentos a cómo nos estamos sintiendo emocionalmente, si amanecimos resfriados, si, digamos, qué nos preocupa ese día, qué no nos preocupa, cómo dormimos. ¿Ah? Hoy día efectivamente estamos siendo conscientes de que hay un montón de sintomatología ansiosa y desde el lado, digamos, también hay mucha gente ahí con insomnio, etc. Entonces, es bueno que en el establecer contacto, en el ser un poco más acogedores, podamos generar la sensación de comunidad en nuestro trabajo, en nuestro horario laboral. ¿Bien? Y, por otro lado, también se abre la oportunidad de generar la inteligencia colaborativa, o la inteligencia circular, que también le llamamos, porque efectivamente, por lo general nosotros definimos, o uno define, digamos, el ser inteligente como la forma de tomar las mejores decisiones. Pero si nosotros compartimos esa función, si nosotros en el fondo abrimos en instancias colaborativas con nuestro equipo, si le preguntamos la opinión a nuestros colaboradores, sin duda vamos a caer en un proceso infinitamente más virtuoso, ¿sí? En donde, por supuesto, permitamos la creación conjunta, no caigamos en los juicios de valor, no permitamos que en el fondo todos den sus impresiones con confianza, y podamos desde ahí crear soluciones con una inteligencia colaborativa, ¿sí? Y bueno, no nos podemos olvidar que sin duda las relaciones interpersonales se establezcan como se establezcan, lo importante acá es el contacto, ¿ya? Pero las relaciones interpersonales permiten y son un elemento central de la construcción de la felicidad. Y la felicidad no solamente en términos personales, sino que también en términos organizacionales, ¿sí? Algo tan importante que hoy día tenemos que cuidar y fomentar, ¿bien? Y por último está, digamos, el plano de impacto que en términos más estratégicos, ¿no? O en términos más globales. Que acá me parece fundamental que tenemos la oportunidad de revisar nuestro propósito, revisar efectivamente qué es lo que nos está movilizando, revisar efectivamente cuál es nuestra razón de ser. Y ojo, nuestra razón de ser no solamente como visión de la organización, que quizás eso lo tienen definido y está escrito, y espero que no esté solamente escrito y guardado en un archivador en sus escritorios, sino que efectivamente lo utilicen y lo pongan en juego en el día a día idealmente, pero sino que tenemos que ver efectivamente para qué existimos como equipo, para qué propósito tenemos como líderes, y también cuestionarnos efectivamente el impacto que queremos generar en nuestro entorno, qué impacto estamos queriendo generar hoy día en el mundo que nos rodea o en actos futuros, ¿sí? Esta pandemia a todos nos tiene bastante reflexivos y esa reflexión tenemos que utilizarla, tenemos que ponerla en juego, tenemos que darle forma, y desde ahí efectivamente se ofrecen, digamos, la oportunidad de nuevo visualizar nuevos desarrollos o nuevas oportunidades de trabajo, ¿ya? Sobre todo en el mundo de hoy día que más nos necesita, en donde más colaborativos tenemos que ser y más conscientes tenemos que ser del impacto que tenemos que generar, ¿sí? Y bueno, efectivamente, dentro de estas tres áreas que les acabo de mencionar, ¿no? Efectivamente los planos de impacto que ustedes generan, en términos personales, colectivos y estratégicos. También les he mencionado, y ha sido un poco el foco de esta charla hasta el momento, el concentrarnos en las oportunidades, ¿ya? El concentrarnos en las oportunidades que aparecen, tener un discurso constructivo, tener un discurso en donde efectivamente quizás ustedes hasta el momento han tenido que solventar el estrés, la sobrecarga, e ir lidiando por la viabilidad de la operación que les toque manejar, pero es muy importante que nos detengamos
a visualizar también algunas oportunidades que creo me parece importante ir destacando, ¿sí? Y simplemente las quiero ir mencionando porque no me cabe duda que ustedes hoy día las están ejerciendo y hoy día las están probablemente visualizando de manera bastante clara, pero es importante que las vayamos revisando porque cuando uno las hace conscientes, se facilita su operación, sin duda, ¿sí? Y una de ellas, la principal, digamos, es que efectivamente hoy día estamos en una situación en donde fue tal el proceso de cambio, tuvimos que reestructurar de un día para otro, sin duda, nuestra forma de proceder, probablemente incluso, no solamente nuestra forma de proceder, sino que muchas empresas tuvieron que cambiar hasta su forma de producir, o incluso sus productos finales, o la forma de relacionarse con sus clientes, etcétera, que ha sido, digamos, estos meses ha sido una muy buena instancia para revisar y tratar de hacer más eficientes nuestros procesos internos, ¿ya? Entonces, desde ahí, efectivamente, la idea es que ustedes puedan realizarlo de manera colaborativa. Muchas veces los equipos tienden a concentrar las decisiones por el temor que esto significa o por querer hacerlo de manera más rápida, por tomar decisiones en el fondo de manera más sesgada, por un montón de a veces, lamentablemente, malos prejuicios respecto de cómo sobrellevar la estrategia, tendemos a no caer o no utilizar la colaboratividad, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que es importantísimo hoy día recalcarlo y reforzarlo y recordarlo. Con la colaboratividad, el preguntarles a nuestro equipo qué piensan, en abrir las discusiones, efectivamente es la mejor forma para aumentar nuestra capacidad creativa y para poder ver nuestras problemáticas desde distintos ángulos y permitir incluso ir corrigiendo de antemano o de manera ágil y eficiente, ¿sí? E ir implementando las mejoras de la manera más estratégica posible o de la manera más atingente posible. Y ojo, eso también se va a ir inevitablemente traduciendo en mayor involucramiento de nuestros equipos y mayor adaptabilidad por parte de nuestros equipos. Y eso sí o sí se va a traducir en un aumento de la eficiencia. ¿Bien? Que instala... que efectivamente la eficiencia se instala desde que logramos, en el fondo, las mejoras en nuestra coordinación y vamos mitigando distintos riesgos, ¿sí? Y bueno, efectivamente, muchas veces cuando hablamos de optimizar o de eficientar ciertos procesos, hablamos de utilizar más tecnología. Eso está bastante de moda hace bastante tiempo y hoy día más que nunca muchas veces se está hablando de reemplazar incluso digamos, personas por tecnología, y eso muchas veces tiende a ser un error, ¿ah? Son titulares que solamente asustan, porque por un lado, efectivamente, generan un pánico en los equipos, ¿ya? La tecnología no reemplaza a las personas, ojo con eso, simplemente la tecnología ayuda a la fluidez de las funciones, aporta, digamos, en la optimización de la cadena de servicio, finalmente, pero muchas veces también la tecnología o la capacidad de inversión de la tecnología, ya sea en maquinarias, en software, en hardware, en lo que fuese, o la inteligencia artificial, etcétera, muchas veces a los líderes o a los tomadores de decisiones los conecta con la palabra inversión, los conecta con la palabra riesgo, o con, digamos, la palabra, la toma de decisiones que quizás hoy día que estamos en épocas de contracción, muchas veces asusta. Y quizás no debiéramos asustarnos tan rápido, porque muchas veces es porque lo estamos planteando de manera poco responsable. Porque cuando la tecnología es planteada de manera responsable, es pensada de manera estratégica, adquiere valor y se justifica a sí misma. Y desde ahí, efectivamente, puesta en juego y coordinada de manera interactiva, digamos, de manera justificada y puesta en marcha con los actores involucrados, digamos, de manera coordinada, adecuada con las personas, adquiere su principal valor, y lo importante es combinar bien la tecnología con las personas,
¿sí? Para tener la mejor coordinación y no olvidarnos que las personas son nuestro principal activo. ¿Bien? Otra oportunidad que surge para los líderes, efectivamente, es revisar cómo estamos capacitando, ¿sí? Es fundamental que hoy día quizás no estamos en capacitaciones de mayor desarrollo o de mayor crecimiento, pero siempre es importante seguir capacitando respecto de la mantención de nuestros equipos, ¿ya? Y hoy día quizás eso tiene que ver con mucha coordinación con nuestros prevencionistas de riesgo respecto de las medidas sanitarias o de las políticas internas que estamos utilizando en la prevención de riesgo, o de la modificación de los procesos que incluso en estos mismos meses se han ido modificando, producto de la adaptación que hemos tenido que ir viviendo. Lo importante acá es siempre que nuestra capacitación tenga directa responsabilidad, o sea, que sea realizada, perdón, con responsabilidad y plena coordinación con los distintos equipos, y que vayamos guiando y confirmando su aprendizaje. Eso es fundamental. Bien, eso no lo podemos olvidar. Otra oportunidad, digamos, es que revisemos los modelos de cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Muchas empresas, sobre todo las grandes, sobre todo los corporativos, tienen matrices comunicacionales diseñadas, saben cuándo utilizarlas, tienen, digamos, digamos, sus matrices bastante, y tienen incluso definidos los sponsors, y desde ahí tenemos que hacernos la primera pregunta. Nosotros, ¿cómo nos estamos comunicando? En mi empresa, en mi equipo, ¿tengo definidos los canales formales de comunicación? ¿Tengo definido, por ejemplo, o he tenido que cambiar la forma en que me estoy comunicando? Sobre todo ahora que tengo equipos funcionando de manera remota y otros quizás de manera presencial todavía, ha sido necesario eso porque, ojo, hay muchas empresas que hasta el momento, quizás porque tienen una operación muy robusta, y quizás muchos de ustedes viven esa realidad, se comunican por medio de un diario mural. Muchas veces pasa eso todavía en muchas empresas con operación. Hay otras que se comunican por medio de correo electrónico. Hay otras que se comunican por medio de reuniones presenciales. Hay otras que son más informales y se comunican, lamentablemente, todavía por reuniones de pasillo, que eso debemos, en el fondo, mejorarlo en la medida de lo posible y ojalá lo más rápido posible. Pero, y claro, también tenemos los referentes, que son los más desarrollados, que hoy día funcionan con intranet, con sponsor o con, en el fondo, digamos, metodologías un poco más robustas, ¿sí? Pero lo importante acá es que evitemos la desinformación, ¿sí? Sobre todo en estos meses. Cuando yo les digo que revisemos cómo nos estamos comunicando, es con este fin, es con evitar la desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación genera estrés, porque la desinformación efectivamente aumenta la ansiedad, y eso es lo que tenemos que evitar, porque la desinformación, ojo, a todo nivel, con todo nivel de alcance, genera ansiedad, es profundamente disruptiva, empezamos a caer en los malos entendidos, incluso se fomentan los liderazgos informales, y en ese sentido tenemos que velar por absolutamente el camino contrario, que es mantener un discurso uniforme, sólido, coherente, que sea creíble para nuestros equipos, y que mantengamos idealmente, digamos, una sensación de credibilidad y confianza para nuestros equipos, ¿sí? Y en ese sentido la invitación es que menos es más, ¿sí? Respecto de que muchas veces basta con mandar un correo electrónico, ¿sí? Basta con hacer una buena publicación en nuestro diario mural, pero que sea clara, concisa y directa, ¿bien? No nos compliquemos muchas veces con en este momento hacer grandes desarrollos, sino que menos es más, pero que sea claro, conciso y directo. Otra área otra oportunidad, digamos, es que efectivamente revisar cómo estamos coordinando y dirigiendo a nuestros equipos, ¿sí? Hoy día, con el nivel de sobrecarga laboral que estamos teniendo y los niveles de estrés que estamos teniendo, es importante que ustedes como líderes puedan distinguir entre lo urgente y lo importante, ¿sí? Y desde ahí poder canalizar y distinguir o vehiculizar mejor las energías que le estamos poniendo a cada tarea o a cada, digamos, objetivo que estamos delegando a nuestros equipos. Entonces es muy importante, aquí les dejo, digamos, de apoyo esta matriz para identificar qué es lo urgente, qué es lo no urgente, lo importante y lo no importante. Pero son criterios realmente valiosos para hoy día ir diferenciando los distintos, digamos, objetivos o distintas categorizaciones que tenemos que ir transmitiendo, porque no podemos bombardear universalmente a nuestros equipos de tareas y de objetivos que a veces nos cuesta priorizar. Y lo otro es poder darles a nuestros equipos
metas o indicaciones que sean lo más smart posibles, ¿ya? Me imagino que muchos han escuchado ya, digamos, hablar de este concepto, pero tiene que ver con que hoy día, sobre todo hoy día, ojalá sea, digamos, de manera, lo dicen siempre, pero sobre todo hoy día, los objetivos y las metas que pongamos en nuestros equipos deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y oportunas, ¿sí? Lo etéreo, las buenas intenciones, los criterios nebulosos, debemos dejarlos de lado. Hoy día, en situaciones de crisis, debemos ser lo más concretos posible, lo más directivos posible, ¿bien? Y con eso, efectivamente, podremos lograr mejores niveles de coordinación, podremos aumentar la tranquilidad de nuestros equipos, podremos permitirles actuar con mayor tranquilidad, tendremos más claridad respecto de lo que las personas deben realizar, tanto individualmente como colectivamente. Nuestros equipos van a contar con claridad en lo que se espera de ellos, cuánto tiempo cuentan para realizar sus tareas, y en ese sentido, sin duda, aumenta la eficiencia, ¿ya? Que es lo que hoy día inevitablemente necesitamos aumentar, ¿sí? Y bueno, también hay algo que los psicólogos en el fondo damos mucho hincapié, ¿sí? Y tiene que ver con la parte de efectivamente poder mantener siempre perdón, el compromiso y motivación de nuestros equipos. Tenemos que cuidar profundamente los niveles de compromiso y motivación de nuestro equipo. No solo hoy día, sino que de cara a mañana y a pasado mañana también, ¿sí? En este sentido, ser no solamente cortoplacistas, sino que mediano y largoplacistas también. Respecto de, acá les puse una matriz respecto de ciertos atributos que nuestros colaboradores en general valoran, que tiene que ver con recibir capacitación, sentirse promovidos dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Efectivamente, sentirse productivos, en el sentido que aportan valor dentro de un equipo, dentro de una organización, sentirse miembros de un equipo, sentirse retados, sentirse desafiados, ¿sí? Tener horario flexible, sentirse apoyados por parte de sus líderes, que reciben herramientas, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, hoy día una oportunidad que tenemos en el fondo, más allá de cuidar estos atributos que tienen que ver con cuidar el compromiso y motivación de nuestros colaboradores, como les decía, tiene que ver con que, claro, lamentablemente una variable que siempre incide y siempre en el fondo está bastante presente, y incide en gran medida, es el tema de la remuneración. Sin duda incide en la motivación laboral de cualquier persona, no solamente en nuestro equipo, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Y en épocas de en épocas de contracción como las que estamos viviendo hoy día, en donde no solamente quizás hoy día no podemos jugar con los bonos o con las participaciones de utilidades, o incluso, digamos, con los aumentos de sueldo, sino que estamos en la situación contraria, adversa. Lamentablemente hoy día estamos con la ley de protección de empleo, hoy día estamos con la desvinculación, estamos hablando absolutamente de lo contrario. Tenemos que, como líderes, empezar a dominar herramientas como, por ejemplo, la del salario emocional, ¿sí? Tenemos que empezar a utilizar herramientas que nos permitan ir compensando temas que tienen que ver no con la remuneración económica, sino que compensar estos atributos que, por ejemplo, como los horarios flexibles, que permitan convalidar la vida familiar con la vida laboral de las personas, ¿sí? Son atributos que las personas valoran. Obviamente no reemplazan el tema de la remuneración, no quiero jugar con las expectativas de usted, y usted mejor que yo lo saben incluso, pero muchas veces compensan o muchas veces pueden ser, digamos, un bálsamo en ese sentido, ¿sí? Además, tenemos que promover las oportunidades de crecimiento, ¿sí? Muchas veces a los líderes se nos olvida, porque estamos atareados con las tareas, con solventar la viabilidad de nuestro negocio, de nuestra operación, de los objetivos que tenemos en el área, las oportunidades de crecimiento, de estar visualizando permanentemente el valor de las personas, de quién está haciendo bien qué cosa, de estar promoviendo los talentos, ¿sí? De estar desafiando permanentemente a nuestros colaboradores, de estar reconociendo, ojo, de estar dando retroalimentación positiva. ¿Hace cuánto tiempo no se reúnen con sus equipos para dar retroalimentación positiva?
En general nosotros estamos acostumbrados, y esto es de parte de la idiosincrasia en Chile, y yo lo veo en cada uno de las empresas en donde trabajamos, en First Consulting, digamos, como consultores. Estamos tan acostumbrados a reunirnos, a retroalimentación cuando queremos mejoras, ¿ah? Cuando efectivamente queremos retroalimentar desde el foco de mejora, desde, de hecho, un buen chileno, cuando queremos retroalimentar negativamente, cuando queremos llamar la atención, cuando queremos que no sigan pasando ciertas condiciones. Ahí nos juntamos en la sala de reuniones, le damos toda la importancia al mundo, pero cuando queremos hacer un reconocimiento positivo, ¿qué importancia le damos a nuestros colaboradores? ¿Sí? Entonces, a ver, obviamente hoy día, en épocas de COVID, quizás no nos podemos reunir, no podemos darle todo el espacio quizás que quisiéramos, pero ¿cuánto nos cuesta agarrar el teléfono y darle una llamada 1 a 1? O convocar, digamos, por plataformas virtuales, una reunión de equipo, y simplemente hacer una reunión de agradecimiento de cómo nos hemos comportado, de la disponibilidad que ha tenido nuestro equipo de conexión, de trabajo por sobre la carga horaria muchas veces, de poder agradecer quizás la flexibilidad, la capacidad de adaptación que hemos tenido, de que aquellas personas que están trabajando en sus hogares, cómo se han comportado, de quizás el valor que están agregando. Nos hemos dado cuenta quizás que en nuestro mismo equipo habían personas con competencias o con quizás posibilidades de agregar valor que no conocíamos, porque ahora como estamos viéndolos en un nuevo escenario de funcionamiento, quizás esas personas también nos están mostrando un lado que no conocíamos. ¿Sí? Entonces, también, si ese lado resulta ser positivo, valorémoslo, reconozcámoslo. ¿Bien? Hagamos ese ejercicio. También el desarrollo y capacitación. Ojo, está lleno de herramientas como la que estamos haciendo en este momento, digamos, de herramientas disponibles de capacitación, de webinars, de capacitaciones gratuitas, de asociaciones. Investiguemos, estamos llenos de beneficios por todos lados, de posibilidades de tener desarrollo. Y en ese sentido, quizás, demos disponibilidad a nuestros colaboradores de que cuenten con horarios en su jornada, digamos, en su jornada hábil, que cuenten con disponibilidad para conectarse 1 hora, 1 hora y media a una charla, a un curso, o que se puedan inscribir en algún tipo de seminario o, digamos, algo que les interese, ¿ya? No solamente quizás en algo que les sirva para sus trabajos o alguna competencia que necesitamos que desarrollen para fortalecer su función dentro de nuestro equipo, en nuestra empresa, sino que también quizás para temas extraprogramáticos, temas que resulten de su propio interés. Eso también, digamos, aumenta absolutamente la motivación, ¿ya? Y efectivamente permitir también la compatibilidad de la vida familiar y laboral, como les decía, que eso muchas veces tiene que ver con la flexibilidad horaria, también tiene que ver con, no sé, hay un montón de empresas que tienen que ver con muchas veces con la conexión al teléfono, ¿sí? Ojo, muchos de ustedes tienen empresas productivas, tienen empresas que tienen que estar o sea, tienen desarrollo, digamos, del ejercicio profesional en plantas. Entonces, démosle más tiempo para que esas personas quizás salgan a conectarse a sus teléfonos, para que puedan conectarse con sus familias, para que puedan llamar a sus hijos, etcétera, y no ser tan prohibitivos en el fondo en ese tipo de contactos, etcétera. Hay una serie de medidas ahí, tenemos que ponernos creativos para poder permitirlo. Y en ese sentido, vuelvo a insistir con que no dependamos de lo que se les ocurra a ustedes como líderes o de lo que quizás nosotros como recursos humanos podamos aportar. Preguntémosles a los mismos colaboradores qué necesitan, ¿sí? Y, ojo, utilicen siempre el lenguaje del liderazgo, ¿ya? El lenguaje del liderazgo tiene que ver con agradecer, con valorar, con mostrar confianza, con el preguntar en el fondo efectivamente cómo se sienten las personas, el decir gracias, en el ojo, y no solamente de manera presencial, no solamente de manera verbal, sino que también por medios escritos. ¿Ah? ¿Cómo estamos redactando nuestros correos electrónicos? Muchas veces, y lo veo una y otra vez, sobre todo los líderes y los jefes de área o los tomadores de decisiones, tienden a responder los correos de la manera más hostil del mundo, ¿sí? Siendo que debieran ser los referentes del buen trato, de la manera más amable, del agradecer, digamos, la información que se les está enviando, ¿sí? Muchas veces incluso no contestan los correos, les pedimos a nuestros colaboradores, oye, calidad de servicio al cliente interno, respecto de responder los correos en un plazo estimado, o de responder envío, digamos,
adjunto lo solicitado, saludos, etcétera, protocolos de comunicación o de atención al cliente interno y externo también, etcétera, y muchas veces los líderes somos los más negligentes en eso. Ojo, el lenguaje del liderazgo tiene que ser el más robusto, el más acogedor, el más agradecido, porque tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? Bien. Y bueno, algo que nos encanta a los psicólogos también son las emociones, ¿no? Me imagino que muchas veces digamos, se habrán enfrentado a las áreas de recursos humanos, no a la parte administrativa, sino que a la parte, digamos, de las habilidades blandas. Aquí yo les puse esta matriz de las emociones. La verdad es que, claro, tiene demasiada información como para que vamos a detenernos, porque podríamos estar toda la mañana hablando de aquello. Pero si la podemos desglosar, efectivamente están ciertos colores, pero de afuera hacia adentro, efectivamente describe ciertos comportamientos, ciertas conductas, de lo más visible hacia lo más etéreo, o hacia lo más, en el fondo, más emocional. Al centro están 6 emociones, que son las que más nos han acompañado en esta época de pandemia, y por eso se las dejo como herramienta. Ahí después creo que les van a hacer llegar esta presentación, así que la van a poder disponer, pero tiene que ver con que los psicólogos, hay una frase que nos fascina, ¿sí? Y es que hay que ponerle nombre a las emociones, hay que hablar de las emociones, hay que nombrarlas, no hay que tenerle susto a hablar de esto, ¿sí? ¿Y por qué yo les dejo esta herramienta? Porque muchas veces, claro, a mí me dicen, Fernanda, claro, tú eres psicóloga, a ti te resulta fácil hablar de esto porque lo tienes en la punta de la lengua, pero nosotros somos de otro mundo, nosotros en el fondo quizás no tenemos la formación, qué sé yo, entonces por eso les dejo esta herramienta para que les sea incluso más fácil, ¿sí? Pero el primer paso para avanzar o para construir, para empatizar con nuestros equipos, o para identificar lo que nos pasa incluso, partamos por nosotros mismos y luego vayamos a nuestros equipos, es poder identificar y nombrar las emociones, ¿sí? Y desde ahí, efectivamente, claro, si no nos sale natural, apoyémonos en este tipo de herramientas, ¿ya? Pero el poder, acá la invitación es el poder lograr conversar con nuestros equipos sobre las emociones, el poder preguntarle a nuestros equipos cómo amanecieron, y si nos responden en el fondo sobre una emoción, poder establecer una conversación sobre aquello, ¿sí? Poder empatizar y decir, bueno, si es que a mí también me pasa esto, ¿sabes qué? Efectivamente llevas varios días así, poder efectivamente establecer una conversación en base a la confianza, en base al respeto, que tenga que ver con las emociones. Eso, sin duda, nos va a hacer empatizar en esta montaña rusa que estamos todos vivenciando, y nos va a ayudar efectivamente a poder identificar por qué emociones estamos transitando, cómo nos estamos movilizando por las emociones. Es muy propio, y ojo, no enjuiciemos el que estemos transitando por todas las emociones. Muchas veces vamos a tener emociones en el fondo pertenecientes a las de la ira, no solamente vamos a estar felices o vamos a estar tristes, que son como las socialmente más aceptadas. De repente vamos a tener también un sentimiento de asco. Imagínense, nadie quiere reconocer que tiene asco, que tiene rabia, ¿ah? O muchas veces el miedo también, ¿sí? Entonces, pero es importante que vayamos reconociéndolas, porque el reconocer estas emociones es el primer paso para que también nos aporte eso al fortalecimiento de los equipos, ¿sí? Y eso tiene un directo impacto en nuestro bienestar, ¿sí? Y el bienestar efectivamente impacta en la felicidad organizacional, en el poder comunicarnos de mejor manera, en el sentirnos de manera más confortable, y eso tiene mucho impacto y tiene el gran beneficio, digamos, de fortalecer el engagement o el compromiso de nuestros colaboradores, no solo con el propósito final o con lo que hacemos, sino con su sentido de pertenencia, ¿sí? Y es acá donde nuestro liderazgo, más allá de volvernos un referente para nuestros equipos o de ser un aporte para nuestro equipo, pasa a ser un liderazgo más adherente, ¿sí? En donde efectivamente nuestro equipo cuenta con nosotros para este tipo de cosas también en la parte más blanda, ¿sí? Y bueno, efectivamente también está siempre la posibilidad de innovar, ¿sí? La posibilidad de innovar, y acá la innovación es importante que vaya acompañada, ¿no? De las preguntas
que nos podemos ir haciendo. ¿Qué y cómo haremos las cosas de ahora en adelante? ¿Se lo han preguntado? ¿O estamos funcionando solamente en la marcha de solventando el día a día? Tenemos que preguntarnos también cómo enfrentaremos la nueva normalidad. ¿Qué futuro queremos para nuestra empresa? Para nuestra organización, para nuestro equipo, ¿ah? ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando se acabe el teletrabajo? ¿Se han preguntado eso efectivamente? Más allá, porque ojo, de repente uno se lo pregunta, pero son preguntas sin respuesta muchas veces, ¿ah? Son preguntas que caen más bien en la retórica, porque son preguntas que son tan difíciles de responder, que son preguntas que uno como que las deja planteadas y uno arranca de la respuesta. Uno trata de evitar eso porque la verdad es que es un gran desafío y uno trata de dejarle la respuesta a los líderes o a los directores de la empresa o a los dueños de la empresa, pero uno trata de delegarlo porque la verdad es que resulta, digamos, de gran responsabilidad. Entonces, por ahí es que efectivamente nosotros, más allá de invitarlos y decir como, oye, sé que son preguntas que tenemos que empezar a respondernos, ¿ya? Son preguntas que tenemos que empezar a plantearnos, que tenemos que empezar a debatir, es donde se abre también la gran oportunidad de acceder a la oportunidad de innovar, pero hacerlo con innovación abierta, ¿sí? No carguen solo ustedes con la responsabilidad de reflexionar solos respecto a estas grandes temáticas, ni tampoco de decidir, ¿sí? Sino que la innovación abierta lo que propone es efectivamente de contemos con todos los actores que están involucrados en esto. Abramos el debate, abramos efectivamente la cadena de servicio, identifiquemos a todos los actores que participan en esta cadena, involucrémoslos, preguntémoslos, ¿qué opinan? ¿Qué aportes tienen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué innovación también se les ocurriría hacer? ¿Sí? El otro día, de hecho, hace unos días atrás conversaba con un colega consultor, a quien admiro muchísimo, y efectivamente hablábamos de este tema de la innovación abierta. Y llegamos a la conclusión de que, imagínense, llegamos a reflexionar sobre la incidencia brutal en términos de lo impactante que tiene un guardia de un banco. ¿Han reflexionado respecto del protagonismo que tiene el guardia del banco? En términos de, por ejemplo, que quizá el guardia del banco está contratado solo y únicamente para salvaguardar la seguridad del recinto, ¿sí? Y tiene que estar ahí en horario, digamos, de funcionamiento del banco, tiene que vigilar las cámaras, qué sé yo, vigilar quién entra, quién no entra, qué sé yo. La verdad es que desconozco el protocolo de un guardia de un banco, pero ese debe ser el propósito que tiene. Pero la verdad es que más allá de salvaguardar la seguridad del recinto, debe ser probablemente uno de los colaboradores que mejor maneja, digamos, todos los servicios y procesos del banco respecto, o sea, de cara al cliente externo. Al punto que cuando uno llega como cliente desorientado para hacer un trámite al banco que quizás no conoce, a la persona que le pregunta dónde tiene que acercarse, o qué tipo de, digamos, a qué mesón o a quién puede pedirle ayuda, uno le pregunta al guardia, ¿sí? Entonces, ¿será que efectivamente en estos procesos de innovación, en estos procesos de reapertura, en estos procesos de reacomodación de muchos procesos que vamos a experimentar en nuestras empresas, en el caso, por ejemplo, que quisiéramos renovar la experiencia del cliente externo, ¿le vamos a preguntar la opinión o no le vamos a preguntar la opinión quizás al guardia de seguridad? Yo creo que efectivamente sería profundamente virtuoso, y eso es lo que propone la innovación abierta, ¿sí? Contemos con todos los actores que participan, tanto internos como externos a nuestra organización, ¿sí? Y, bueno, antes de terminar, me parece que hay un punto que es crucial, ¿sí? Y es la ética. No sé si se lo han planteado últimamente, no sé si han reflexionado sobre esto, pero me parece que tenemos que darle mucha importancia, tenemos que darle mucho hincapié, porque efectivamente a nuestros colaboradores en estos meses de pandemia, y en general, pero voy a ser enfática y me voy a acotar, digamos, a estos meses nada más, pero en estos meses le hemos pedido a nuestros equipos su mayor capacidad de adaptación, su mayor capacidad de resiliencia, su mayor compromiso, entre tantas otras cualidades, ¿no? Pero les hemos pedido el mayor rendimiento a nuestros equipos de trabajo. Y efectivamente, nosotros como líderes, nosotros como tomadores de decisión, nosotros como primera línea finalmente de las organizaciones, tenemos que actuar no solamente de la misma manera, sino que también debemos responder
o liderar todo este marco, digamos, de acción con seguridad y también con ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos nosotros, los líderes, o ustedes en este caso, digamos, en cada una de sus empresas, quienes están permanentemente reformulando el qué hacer y cómo hacer, ¿sí? Están permanentemente rediseñando o solventando o tomando decisiones rápidas que quizás en el fondo es importante vincular siempre con la estrategia. Y el límite de toda estrategia es la ética, ¿sí? Tenemos que pensar sí o sí en el mañana y tenemos que cuestionarnos en el fondo, no podemos perder de vista qué pensaremos el día de mañana sobre cómo estamos actuando hoy. No podemos dejar de pensar en si nos vamos a sentir orgullosos el día de mañana en el cómo actuamos en épocas de pandemia, respecto de nuestros equipos, respecto a nuestros procesos, cómo actuamos como empresa, respecto a nuestro entorno, ¿sí? Y en ese sentido, es importante también que conectemos con el propósito. Y les dejo acá esta matriz en el fondo del propósito que tiene que ver como, que me imagino que también han escuchado reflexiones respecto de eso, pero que tiene que ver con la comunión que existe, ¿no?, entre la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Ojo, tanto de cada profesional, cada equipo, cada organización, cada comunidad también, ¿sí? Todos tenemos que tener un propósito y hoy día, efectivamente, los propósitos son dinámicos. Puede ser que sus propósitos cambien, puede ser que sus propósitos se vayan modificando, vayan mutando, pero es importantísimo reconocerlo y fortalecerlo, no perderlo de vista jamás, porque es muy importante que seamos muy conscientes que con cada acto, que con cada directriz, que con cada movimiento que vayamos generando en nuestro equipo, en nuestra organización, iremos dejando huellas, ¿sí? Iremos dejando huellas que nos determinen el día de mañana como equipo y como organización. Y desde ahí, efectivamente, bueno, antes de ir cerrando, en el fondo, quisiera que todas estas herramientas y todas estas oportunidades que hemos ido visualizando, porque yo les nombré algunas, pero cada equipo, cada organización va viendo y va priorizando las que les hagan más sentido, ¿no? Las que les hagan mayor, digamos, ustedes decían a cuáles ponerles más énfasis o cuáles priorizar, ¿sí? Pero, efectivamente, no podemos olvidar que las personas son nuestro foco, ¿sí? Las personas son nuestro principal activo, las personas son el centro, las personas son nuestro mayor hoy día foco de preocupación y desde donde tenemos que partir y terminar de implementar, digamos, todas nuestras estrategias. Y para ello, en el fondo, también tenemos que actuar con seguridad, tenemos que actuar con firmeza, tenemos que actuar velando también por la seguridad de ellos, ¿sí? En todo sentido. Y sobre todo ahora, en épocas de COVID, velando por el tema sanitario. Porque desde ahí, efectivamente, no solamente nuestro para con ellos, con las personas, sino que de las personas también con la organización es donde está el compromiso mutuo, ¿ya? Y eso, efectivamente, nos va a permitir ir reaccionando con agilidad, con flexibilidad, y nos va a permitir, digamos, que la estrategia y la actitud sean los diferenciadores, ¿ya? Que nos permitan tener, digamos, las distintas oportunidades que nos permitan ir surgiendo y ir pudiendo solventar y salir, digamos, fortalecidos de esta crisis, ¿ya? Si algo sabemos es que quienes destaquen en cada industria, en cada segmento, digamos, organizacional, hacia el día de mañana, serán las empresas más ágiles y más flexibles, y quienes hayan velado y cuidado sus recursos humanos ante todo, digamos, ¿sí? Entonces es importante recordarles que efectivamente los líderes no se ubiquen en estas posturas, digamos, tan implacables o distantes, sino que efectivamente se ubiquen en una posición bastante más humana, humilde, como decíamos, reaccionen de manera empática, que valoricen a las personas ante todo, que efectivamente abramos los espacios de conversación y de apertura, que promovamos la colaboratividad, que efectivamente lo hagamos de manera improvisada o programada, que lo hagamos de manera detenida, que lo hagamos en el fondo que dure 5 minutos o que dure 2 horas
da igual, hoy día todo sirve, hoy día todo suma. En ese sentido, no caigamos en los ideales de que ¿para qué voy a, no sé, pues, por ejemplo, hacer una retroalimentación positiva si no tengo la instancia, o no me voy a detener, o no he hecho la pauta, o quizás no lo voy a hacer de manera tan formal? Hagámoslo, en el fondo, quizás de una manera más informal hoy día, partamos por eso, pero lo importante es empezar a hacerlo, ¿sí? Y en caso de que quizás a algunos equipos les resulta más natural que a otros, ¿no? En caso de que no les resulte natural, recurran al apoyo de los consultores o de los especialistas o de aquellos, en el fondo, otros líderes en sus propios equipos. Ojo, en todas las organizaciones, yo soy consciente de que en todas las organizaciones existen todos los talentos disponibles. El tema está en que los visualicemos y el tema está en que podamos contar con ellos, ¿sí? Muchas veces, quizás nosotros no sabemos comunicarnos bien en términos de emociones, pero quizás el líder del equipo de al lado, o quizás otra jefatura, o quizás otro referente, o quizás una persona de mi equipo, sí tiene ese talento, y quizás sí la podemos poner en la palestra, y quizás sí nos puede ayudar en esa función. Entonces, reorganicémonos, visualicemos los distintos talentos, reubiquémonos, y desde ahí, efectivamente, veamos de manera colaborativa, y reorganicemos nuestros equipos para distintas misiones y funciones que tengamos que ir solventando para transmitir mayor tranquilidad, ¿ya? Y no olviden, por favor, ser ustedes los principales referentes y promotores de, efectivamente, la mirada de agradecimiento, ¿sí? Hoy día, efectivamente, tenemos que reconocer lo que tenemos y valorar las cosas que funcionan, ¿sí? Estamos en una situación y en condiciones de profundo estrés, de profunda adversidad, no solamente laborales, sino que también personales. Está vulnerado lo más sagrado que tenemos, que es nuestra salud, que es nuestra seguridad personal. Hoy día efectivamente prendemos el televisor y nos estamos enterando de lamentables fallecimientos de personas, que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Y eso nos vulnerabiliza desde lo más intrínseco. Entonces, se hace muy necesario que hoy día efectivamente, como líderes, ustedes puedan promocionar lo positivo, puedan promocionar las oportunidades, podamos promocionar lo que efectivamente tenemos y reconocer lo que tenemos de firmeza y de tranquilidad en nuestros espacios de trabajo también, ¿ya? Y que no nos centremos en lo que nos falta, sino que en lo que tenemos. No centrarnos en lo que nos asusta, sino que en lo que nos tranquiliza. Y desde ahí, efectivamente, tomar la oportunidad de que efectivamente muchas veces tenemos la oportunidad de resolver ciertas cosas y enfrentar entre todos con compromiso, por sobre quedarnos entrampados en ciertas discusiones de temáticas que nos quedan grandes, que quizás no tenemos en el fondo como cabida para poder solucionar. Bien, por lo mismo, en el fondo un ejemplo de eso es, no nos entrampemos en cómo se comportarán el día de mañana nuestros clientes, no nos entrampemos en el cómo nos va a ir mañana en nuestro negocio, qué decisiones van a tomar quizás los dueños, o cómo se van a comportar los inversionistas el día de mañana. Eso escapa absolutamente de nuestra zona de control, escapa absolutamente de nuestro manejo. Pero sí podemos fijarnos en cómo funciona nuestra operación hoy día, de ir cumpliendo las metas diarias, semanales, quincenales, mensuales, de ir cumpliendo con, en el fondo, la planificación estratégica que nos están pidiendo los líderes, en el fondo, de nuestras organizaciones, y ir barajando, digamos, las oportunidades que se nos van presentando, cosa de ir, quizá, de manera más tranquila, y de manera, digamos, ir avanzando con pasitos cortos, digamos, dicho un buen chileno, pero eso nos da más tranquilidad, nos fortalece el compromiso, y efectivamente fortalece los atributos de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, junto con eso, no me queda más que agradecerles, bueno, su tiempo, la escucha, que hayan participado, digamos, en esta charla. Espero haberles resultado, digamos, de aporte. Les agradezco la paciencia. La verdad es que es bien difícil este formato de capacitación o de dar una charla. Para mí también esto es un proceso de cambio importante. Nosotros en general damos charlas presenciales, y desde ahí un manejo absolutamente distinto que esta versión tan unilateral de estar conversando con un computador permanentemente. Así que bueno, les agradezco la paciencia, les dejo un cálido abrazo y honrarlos por el rol de líderes y el rol que están cumpliendo hoy día, tan multifacético en cada uno de sus equipos.
Y les dejo acá mi LinkedIn, les dejo el código QR en caso que lo quieran escanear, si no, me pueden buscar libremente, digamos, por LinkedIn o pedirle mi contacto a Marcelo o a Patricia. Darle las gracias al equipo de ACIMED, digamos, por invitarme, digamos, a esta oportunidad, y sin duda pueden contar conmigo y con mi equipo en todas las condiciones o situaciones que quieran para poder ayudarlos en sus funciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Fernanda. Realmente una excelente videoconferencia en esta nueva modalidad. Te lo agradecemos en nombre de ACIMED. Yo creo que todo lo que están viendo, la verdad es que nos paseaste por todos los temas. Realmente ahí yo creo que hay varios de los ramos que a lo mejor pasaste en tu carrera. La importancia de las personas, por ejemplo, que algo que nunca hemos dudado porque pocas veces valoramos. La tremenda responsabilidad del líder, ¿no es cierto? Todo lo que nos comentaste, la tremenda responsabilidad del líder que muchas veces se remite, o creemos que hay que remitirla al tema laboral, cuando en realidad somos de contención emotiva, psicológica y otra, sin estresarnos por el mañana, la importancia de irnos sí programando de lo que podría ser la vuelta, ese retorno seguro y cómo van a cambiar las cosas. La innovación, que también lo dijiste, la idea de seguir contando con todos y sobre todo que en las últimas slides nos hablaste de ética también, que es un tema tan profundo hoy día, sobre todo en todas las empresas. Mira, la verdad que ha sido tanto el contenido de tu charla, o sea que desde ya te agradecemos, que se hace difícil hacer unas preguntas u otras. ¿Eh? Solamente voy a remitirme a unas que salieron aquí en algún minuto, un poco resumidas, como te digo, porque creo que es tanto el contenido de la charla que va a haber, a lo mejor, y esto quiero decirlo, y gracias por ofrecerlo, esta charla va a quedar, por supuesto, en la página web de ACIMED, ahí queda grabada, esta charla está siendo grabada, va a quedar ahí al servicio de todos, hay realmente una herramienta, unos cuadros que tú nos entregaste que son valiosísimos, pero algunas preguntas dice, hoy día efectivamente todos estos resumen, en realidad son varias preguntas que se hicieron parecidas. Hoy día todos estamos cambiando, no es que queramos o debamos o nos conviene, no. La situación ya nos produce un cambio. ¿Ya? Tú hablaste de ese cambio personal. La primera pregunta justamente, ¿cómo ves tú este cambio personal? ¿Cuál es el primer cambio? ¿Cómo aconsejarías tú hacer este cambio? ¿Cómo ves tú este cambio personal? A ver, efectivamente, sí, el cambio está siendo en todos los aspectos, ¿no? En todas las dimensiones, tanto personal. Estamos cambiando como planeta, estamos cambiando como ciudadanía, estamos cambiando como país, estamos cambiando como personas también. Ahora, efectivamente, ¿cómo veo yo el cambio personal? El cambio personal, la verdad es que, a ver, yo no creo que, yo aquí la verdad es que no soy psicóloga clínica, ya yo me dedico al mundo de los recursos humanos, entonces quizás me voy a meter, digamos, de manera patuda al mundo de los psicólogos clínicos y quizás aquí me van a pegar un tirón de oreja a mis colegas, ¿no? Pero no creo que existan, digamos, grandes cambios de personalidad o que quizás en el fondo grandes cambios de valores, etcétera, ¿ya? Eso, hay un tema de estructura de personalidad que se debe mantener en todos nosotros, ¿sí? Pero lo que sí, sin duda, nos va a cambiar como persona, es que efectivamente vamos a madurar ciertos aspectos de nosotros, vamos a readaptarnos y vamos a ir aprendiendo ciertas, en el fondo, nuevas habilidades o ciertas formas de comportarnos, o incluso ciertas, en el fondo, como ciertos atributos de nuestra personalidad que nos gustan o que menos nos gustan, que vamos a ir potenciando o devaluando, ¿sí? Para poder adaptarnos mejor a ciertas circunstancias. Efectivamente, eso también tiene que ver mucho con la capacidad de adaptación, ¿sí? Nosotros vamos siempre modelando nuestra personalidad, modelando nuestras virtudes o en el fondo focos de mejora, para adaptarnos mejor a ciertas circunstancias. Y en ese sentido creo que eso nos va a cambiar en términos personales, ¿ya? No sé si en términos de estructura, en ese sentido, Marcelo, pero creo que sin duda vamos a tener un proceso de adaptación, de madurez, de reflexión. Ahora, creo que acá la oportunidad de cambio personal es de efectivamente cuestionarnos el propósito, ¿ya? Yo la verdad es que soy muy apasionada de la reflexión que estamos viviendo en términos del propósito, de para qué
existimos, para qué estamos acá, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en todo orden de cosas, no solamente en nuestro rol laboral, sino que los que son padres, efectivamente, qué estilo de paternidad quieren tener, los que están siendo amigos, qué estilo de amigo quiero ser y por qué quiero ser ese estilo de amigo, cómo estoy utilizando mis tiempos, qué tipo de actividad extraprogramática estoy haciendo y para qué las estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué tipo de legado quiero dejar como persona? Hay una oportunidad de reflexionar respecto de eso para que efectivamente nuestras actividades y a lo que estamos dedicando nuestro tiempo adquiera más sentido, y eso efectivamente sea más nutritivo y tenga más riqueza para nosotros como personas, ¿sí? Y eso infinitamente nos hace más felices, Marcelo, eso está comprobadísimo, no lo estoy inventando yo. Esperemos que así sea también. Mira, la verdad que quedan varias preguntas, pero en honor al tiempo, que vamos a hacer la última, nomás dice, nosotros vivíamos en un ambiente de confort, tú lo denominaste también así, donde nuestra rutina diaria, nuestra forma de saludarnos, el cafecito y las galletas, que eso ha cambiado. Ahí existía una sinergia, ¿no? Una forma de trabajar en sinergia. Tú hablaste ahí de recuperarla, ¿no es cierto?, en el teletrabajo. ¿Cómo podrías tú definir una sinergia en el teletrabajo? ¿Es más comunicación? ¿Es más seguida la comunicación? ¿Es más cordial? ¿Cambian la forma, en el estilo, en la tecnología? ¿Cómo podría ser una sinergia vista desde este punto de vista de ahora, digamos? Efectivamente, bueno, el comunicarnos, o sea, el pasar de la comunicación presencial por medio de plataformas virtuales, para todas significa un cambio y hemos tenido que adaptarnos a eso, ¿no? Y de hecho, para mucha gente la verdad es que resulta más cómodo, hay gente que se ha familiarizado bien con estas nuevas plataformas, pero para mucha gente incluso yo he escuchado ciertos atributos como que no solamente le resulta lejano, sino que también le resulta agresivo incluso. Se sienten, la verdad es que le resulta de una apatía total. Pero más allá de intentar familiarizarnos y tratar de acomodarnos mejor con eso, lo primero en el fondo para generar sinergia es sentirnos cómodos con la herramienta, ¿ya? Ese es el primer paso para lograr esta sinergia, ¿ya? Y ahí recomiendo, por ejemplo, que no solo busquemos un espacio cómodo de comunicarnos, sino que, por ejemplo, tratemos en la medida de lo posible de lograr una buena conexión, porque obviamente si estamos con la conexión interferida, eso interrumpe permanentemente y no dan ganas de estar conectados. Pero si efectivamente tenemos una conexión más fluida, tenemos un espacio cómodo y nos sentimos en el fondo bien conectados, desde ahí ya tenemos un espacio físico y de conexión agradable. Ahora, para lograr esa sinergia y para poder retomarla, yo recomiendo establecer ciertos hábitos con el equipo, ¿sí? Recomiendo, por ejemplo, si es que nosotros estábamos acostumbrados a reunirnos en una reunión comercial o de coordinación o de ajuste de tareas, en el fondo, todos los lunes, tenemos que seguir teniendo esa reunión todos los lunes para poder comunicarnos con nuestro equipo, ¿sí? Y esa reunión tiene que ser todos los lunes a la misma hora, o en el fondo, bueno, quizás reacomodar los horarios, qué sé yo, pero en el fondo tratar de seguir teniendo los mismos hábitos que teníamos presencialmente. Desde ahí, es importante también que quizás al iniciar las reuniones le dediquemos 5 o 10 minutos a ponernos al día respecto de hacer un poco de vida social, respecto de dedicarle ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Me estoy haciendo un café, ¿qué estás tomando tú? Un té, un café, compartir, ¿cómo dormiste? ¿Sí? A veces un par de tallas entre el equipo, cosa de retomar la confianza, de hacer un ambiente más cercano, etc. Y luego comenzar a trabajar, ¿sí? No porque nos contactemos de manera remota, tenemos que saludarnos y inmediatamente comenzar a trabajar, sino que podemos dedicarle unos minutos a eso. Entonces, desde ahí podemos generar un poco más sinergia, e incluso hay equipos que son más didácticos y más creativos en ese sentido y hacen por ejemplo, ideas como hacer un desayuno. Entonces, todos se preocupan de tener, digamos, algo rico para compartir en cámara, ¿se fijan? O se preocupan de, en el fondo, tener un cafecito rico y se comentan eso, o cada uno en alguna reunión comparte algún dato de alguna receta de cocina, ¿te fijas? Van ahí, en el fondo, generando, quizás al principio es mecánico, pero después se va automatizando para poder ir generando ese vínculo un poco más cercano, a pesar de que sea por medios digitales. Bien, muchas gracias. Reiterarte nuestro agradecimiento, felicitaciones, excelente, nos ayudaste en una de las 3
grandes amenazas que tenemos: la salud, la economía y la parte no física, la parte psicológica de lo que se nos viene. Gracias nuevamente, Fernanda, y al resto de todos los Gracias a socios. ustedes, Gracias, Marcelo. gracias, y al resto de los socios recordarle también que vamos a otra de las partes que nos preocupa mañana, que tiene que ver con el desarrollo o la continuidad en el desarrollo de nuestras empresas. Mañana lo esperamos entonces con el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, donde vienen el panorama de inversiones en coyuntura COVID-19. Gracias, Fernanda, gracias a todos ustedes y nos vemos mañana. Gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, adiós.